Entonces, capítulo 3, verso 1. Y ahora, Yahweh Todopoderoso, Yahweh Elohim, poderoso de Israel, un alma angustiada y un espíritu acongojado dirige a ti sus clamores. Atiende, Yahweh, y ten piedad de nosotros, porque eres un poderoso misericordioso, y apiádate de nosotros, porque hemos pecado en tu presencia. Tú permaneces eternamente, pero nosotros habremos de perecer para siempre. Oh Yahweh Todopoderoso, Elohei de Israel, escucha ahora la oración de los muertos de Israel y de los hijos de aquellos que pecaron ante ti y no quisieron escuchar la voz de Yahweh su Elohim, por lo cual se ha pegado a nosotros el mal, ¿verdad? Se ha adherido a nosotros el mal. Ahora, una forma de ver esto de la oración de los muertos de Israel, ¿verdad? Sería, porque acabamos de ver en el capítulo anterior que dice, los que están en el Seol no adoran, no hacen nada, por eso oyen nuestra oración y demás. Entonces, como decir, estamos muertos por nuestros pecados, por favor escúchanos. Otra forma de decirlo es, estamos aquí como representantes de nuestros antepasados, por favor escucha nuestra oración y perdona los pecados de todos. Como se pudiera conectar con los muchos y los pocos, los muchos que van a tener que pasar por muerte y después los pocos que sí buscan, que sí se arrepienten y hacen el cambio. Dice, escucha ahora la oración de los muertos de Israel, como los muchos, y de los hijos de aquellos que pecaron ante ti y no quisieron escuchar la voz de Yahweh su Elohim, por lo cual se ha adherido a nosotros el mal. No te acuerdes de las iniquidades de nuestros padres, acuérdate sí en este tiempo de tu poder y de tu nombre. Vean eso, que es que si no fuera importante, ¿para qué se va a mencionar tanto el nombre? Pero bueno, acuérdate de tu poder y de tu nombre. Vean la grandeza de su nombre que va al lado de su poder. También acuérdate de tu nombre, eso es interesante, porque está bien que se le olvida al pueblo, pero que se le olvida a Yahweh, como para que se tengan que acordar de su nombre, ¿verdad? Que una forma de decirlo es como acuérdese de la grandeza de su nombre, haga algo al respecto, ¿verdad? Es como cuando alguien le estás echando carbón a otro para que se vaya a pelear, pero acuérdese, usted es el más bicho, usted sí puede, vaya, reviéntelo, ¿verdad? Entonces, aquí en la oración es eso, acuérdate de tu nombre, eres el que causa la existencia, eres el que hizo todo en el éxodo, por favor hágalo, ayúdenos, sálvenos. Pero también es particular cuando pensamos en el último que viene como hijo pródigo, y si viene como hijo pródigo quiere decir que es la manifestación de Yahweh a quien se le olvidó el nombre, se le olvidó quién es, y por ende al crecer en error cae como el hijo pródigo, pero después Yahweh lo llama y se le revela, y es ahí cuando llega a conocerle por nombre, y por ende se acuerda de su poder y de su nombre. Porque tú eres Yahweh Eloheinu, y nosotros, oh Yahweh, te tributaremos alabanza. Pues por eso has llenado de temor nuestros corazones, a fin de que invoquemos tu nombre y te alabemos en nuestra cautividad. Has llenado de temor nuestros corazones, ¿verdad? No para estar, sino de que de verdad respetamos, honramos, veneramos a Yahweh, no al enemigo. No tenemos miedo del sistema, de lo que vaya a suceder, etc. Tememos a Yahweh y servirle a Él, a diferencia de los demás, del mundo, que le rechazan su nombre y pasan con un puro miedo, diciendo ser muy creyentes, lo cual no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Vean también como dice, por eso has llenado de temor nuestros corazones, a fin de que invoquemos tu nombre. ¿Qué indica eso? Que si una persona no quiere invocar su nombre es porque no le teme, le vale. Dice temerle tal vez, pero no le teme, porque de ser así diría, ¿cuál es su nombre? Uy, ok, voy a usarlo, ¿cómo le he estado diciendo de otra manera? Entonces nos ha llenado de temor para que invoquemos su nombre. Y recuerden que el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría, y por eso el nombre es la llave del conocimiento, con lo que empezamos. Yahushua es la raíz, el inicio del árbol para que pueda llegar a dar fruto eventualmente. Sí, como siempre he dicho, ¿verdad? Porque eso se tiende a malinterpretar mucho cuando dice que hay que temer a Yahweh. El punto no es tenerle miedo. El punto es, o sea, y si se va a utilizar la palabra miedo, sería tener miedo de fallarle, tener miedo de quedarle mal. Y se puede parecer en cierta manera a cuando uno era niño, aquellos que tuvieron la bendición de tener un papá que los corrigiera,
cuando la mamá le decía, espera que venga su papá. Y el temor apartado. No, ya me porto bien, ya no hice nada. Entonces, tristemente, de hecho, esa es una de las razones por las que las cárceles están llenas, en su gran mayoría, de hombres que no tuvieron un papá en casa para que los corrigiera. Es una tristeza inmensa, pero es una realidad, y hay estadísticas para confirmar eso. Entonces, eso muestra cómo el tener temor hace que uno tome decisiones más sabias. ¿Verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Uno empieza a decir, no, mejor eso no lo hago porque puede traer consecuencias serias. Mientras que los que no piensan en las consecuencias después están en la cárcel y dicen, no, hombre, no han salido, ya quieren entrar otra vez porque ahí les dan comida, les dan casa. ¿Verdad? Y por si algo, yo tuve la bendición de, ¿verdad? Para los que se pregunten con respecto a mí, mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 8 años. Entonces, por alguna razón esa es la edad que yo me recuerdo, no sé si fue antes o después, pero yo por alguna razón digo que a los 8. Y antes de esos, o sea, durante esos primeros 8 años, pude ver lo que era tener un papá que se enojaba y bastante, lo cual también me afectó y llegó a ser una de mis debilidades con las que he tenido que lidiar. Pero también después de esos 8 años pude también ver lo que era, ¿verdad? Que no hubiera un papá para corregirlo y la mamá tratando de hacer ambos roles. Y uno como hijo, ¿verdad? Teniendo una mamá que lo regañe no es lo mismo, por muchas razones. Entonces, puedo entender ambos puntos y por eso, ¿verdad? Lo que digo. Y aún me río, ¿verdad? Porque para no llorar. No te acuerdes de las iniquidades de nuestros padres. Acuérdate, sí, en este tiempo de tu poder y de tu nombre, porque tú eres Yahweh Eloheinu y nosotros, oh Yahweh, te tributaremos alabanza, pues por eso has llenado de temor nuestros corazones, a fin de que invoquemos tu nombre y te alabemos en nuestra cautividad, ya que nos hemos alejado de la iniquidad de nuestros padres. Ya que nos hemos alejado de la iniquidad de nuestros padres que pecaron delante de ti, ¿verdad? Como hemos hecho nosotros. Bendito el Padre que nos reveló su nombre y nos alejamos. A que mi papá yo lo amo, pero lo que él me enseñó era un error, era mentira, no era Jesús, no era Dios, no era lo evangélico, no era lo que mi abuela me dijo, no era lo católico, no era esto, no era lo otro. Yahweh me reveló y me aparté de esas mentiras, e incluso, ¿verdad? En algunos casos hemos tenido la bendición de poder predicarle a nuestros padres, y en algunos casos esos padres han escuchado. Dice, henos aquí hoy en nuestro cautiverio, en donde nos tienes dispersos para que seamos objeto de escarnio y maldición, y para expiación de todas las maldades de nuestros padres, lo cual se conecta con el día de expiación, que es lo que falta por cumplirse con la muerte de los 2 testigos, que se apartaron de Yahweh, no los 2 testigos, sino los padres, ¿verdad? Y para expiación de todas las maldades de nuestros padres, que se apartaron de Yahweh Eloheinu. Shema Israel, vean qué curioso cómo empieza esta parte. Escucha Israel, los mandamientos de vida, porque recuerden el Shema, ¿verdad? Shema Israel, una de las oraciones principales del pueblo. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh es uno. Y amarás a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. El primer mandamiento que se podría decir del cual cuelga toda la escritura, toda la Torá. Porque el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es imposible hacerlo sin amar a Yahweh primero. Entonces, aquí empieza de forma similar. Shema Israel, escucha Israel, los mandamientos de vida. Mandamientos de vida, qué importante entenderlos así. Porque cuando la gente solo escucha mandamientos por el corazón perverso, por la inclinación al mal, lo primero que sienten es el deseo de rebelarse a mandamientos. ¿Por qué me va a mandar? ¿Verdad? Es legítimo. ¿Usted por qué me va a decir qué hacer? Pero mandamientos de vida, pues se entiende. Eso quiere decir, si no los hace se muere. Usted quiere vivir bien, porque hasta eso hay mucha gente que respira pero no vive. No conoce lo que es una buena vida. Como decía antier en el estudio de inglés de un video que vi el día anterior, estaba con algunos hermanos, algunos creo, no sé quiénes lo recordarán, los que están aquí tal vez acá, de cómo los Rothschild, los Rockefeller, contaban historias de varios de ellos que se suicidaron por la presión que les provocaba el miedo a perder sus riquezas. Usted se imagina, con todo el dinero que tienen, que no lo pueden gastar en varias
vidas. Aun si pudiesen vivir 1000 años, no podrían gastar la fortuna que tienen. Y no pueden disfrutarla ni vivir felices por el miedo a perderla. Cuando tras de eso tienen un control inmenso, que por el control que tienen del sistema, de los bancos y demás, no la van a perder. O sea, la única forma de perderla es que Yahweh se las quite. Y que la humanidad se despierte, pero no va a pasar, porque ya lo vemos en la escritura, lo que va a pasar. La mayoría de la humanidad se va a ir en la tira, ¿verdad? En la trampa que le va a preparar al enemigo. Entonces mencionaba, o sea, y como decía yo, vean la estupidez del miedo, de la ansiedad, de la depresión, de la preocupación, del amor al dinero, las riquezas, el idolatrar la fortuna, que una de esas personas que se suicidó, ¿verdad? Como les digo, era como tiene miedo de perderlo, entonces se mata a sí mismo. ¿Y por qué no se quita la vida una vez que lo pierda? Si es que lo pierde. Exacto, es lo más estúpido, es como no tengo tanto miedo de perderlo, lo voy a entregar ya. Y después mencionaban de otro que yo creo que ese no se suicidó, la verdad no recuerdo cuál fue el final de ese hombre, pero hacía $1.000.000 al minuto. Hace unas 4 o 5 décadas, imagínense cuánta plata eso podía ser. $1.000.000 al minuto, que vienen siendo, digamos, imagínense, eso costaría con unos 540 millones de colones al minuto. Otro millón, ¿verdad? Otro millón. Y el hombre no gastaba ni un 5 por miedo a perderlo. No ayudaba a nadie, ni siquiera a sus familiares, nadie. Y le tenía cámaras a los siervos, a los empleados de la casa, para poder ver cuánto comían, asegurarse que no comieran mucho. ¿Usted se imagina ser así? Bendito Yahweh si no se lo puede imaginar, ¿verdad? Es sorprendente. Entonces, algo que, digamos, una de las cosas que a mí me causaba depresión en el pasado, como les he dicho, era pensar cómo iba a ser yo para ganarme la vida, o cómo iba a ser yo para tener suficiente dinero para que no le faltara nada a mis familiares. Y eso no me dejaba vivir, hasta que entregué todo a Yahweh, toda preocupación, y hice lo del verso que les he mencionado: buscad el reino de Yahweh primero y su justicia, y después todas estas cosas os serán añadidas. Fue ahí hasta que puse eso por obra, que me empezó a cambiar la vida, y pude reconocer que los mandamientos son de vida, ¿verdad? Que la Torá es para que tengamos vida y vida en abundancia, verdadero gozo. Y por ende entender los mandamientos, y esto lo voy a decir más que todo por el problema de la carne, que repito, ¿verdad? La carne no se le puede decir haga porque quiere hacer lo contrario, no coma porque quiere comer, no vea, ¿qué es lo que no puedo ver? ¿Verdad? O sea, es legítimo la rebelión de la carne, que uno tiene que sujetar, de verdad, y si no la sujeta a uno, nadie va a poder. Y lo que va a encontrarse con un montón de problemas en la vida, y después va a decir, pero ¿por qué nadie me quiere? ¿Pero por qué estoy solo? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Porque uno es el que ha sacado a todo el mundo a través de esa forma de ser. Y como decía, los mandamientos sí son mandamientos, que quede claro, pero se pueden entender, para ese error de la carne, como consejos. Usted quiere que le vaya bien, haga eso, punto. Quiere estar feliz, quiere estar gozoso, cumpla eso, punto. No mienta, no haga esto, no haga lo otro, no robe, no adultere. Y por eso, como decía aquí, mandamientos de vida es clave, porque es lo que nos va a llevar a la vida. Escucha, Israel, los mandamientos de vida. Aplica tus oídos para aprender la sabiduría. Aplica tus oídos. Es necesario el esforzarse un poquitito para llegar a entender lo que se está oyendo. ¿Cuál es el motivo, oh Israel, de que estés en tierra de enemigos? Y de que hayas envejecido en país extranjero, contaminándote con los muertos. ¿En qué particular? Contaminándote con los muertos. Como acabamos de leer, que el segundo Pesach se realizaba por aquellos que se habían contaminado con un muerto. Y de que ya se te cuente en el número de los que descienden al sepulcro. Porque has abandonado, perdón, está aquí ya hablando la respuesta. Porque has abandonado la fuente de la sabiduría. Si hubieses andado por la senda de Elohim, vivirías en perpetuo shalom. Aprende dónde está la sabiduría, dónde la fortaleza, dónde la inteligencia, para que sepas también dónde hay longevidad y vida.
¿verdad? Todo esto está en Yahweh, a través de Yahushua. Si encontramos sabiduría, fortaleza e inteligencia, entonces vamos a tener larga vida, porque en ese caso vamos a entender el porqué y vamos a querer cumplir los mandamientos. Cuando alguien no entiende, no los quiere cumplir. Y repito, principalmente porque la carne no lo quiere dejar. Pero cuando uno entiende algo que muchas veces se llega a entender a través de la experiencia, no cumple, golpe, no cumple, golpe, ¿verdad? Se lleva sus golpes y después dice, no, ya entendí, ahora sí, mejor voy por otro lado, mejor hago las cosas diferentes. Y Yahweh lo que nos quiere evitar es ese sufrimiento, pero muchas veces nosotros no ayudamos. Si hubieses andado por la senda de Elohim, vivirías en perpetuo shalom. Aprende dónde está la sabiduría, dónde está la fortaleza, dónde la inteligencia, para que sepas también dónde hay longevidad y vida, y dónde está la luz de los ojos y el shalom. ¿Quién halló la morada de la sabiduría? ¿Quién penetró en sus tesoros? Vean qué interesante, ¿verdad? La pregunta es retórica. ¿Quién? Recuerden que el quién en hebreo mi representa a Yahushua HaMashiach, que es el que nos da la sabiduría misma. El último trae entendimiento. ¿Quién halló la morada de la sabiduría? ¿Quién penetró en sus tesoros? ¿Dónde están los príncipes de las naciones y los que dominan las bestias de la tierra? Aquellos que jugaban con las aves del cielo y atesoraban la plata y el oro, en que los hombres ponen su confianza y en cuya adquisición jamás acaban de saciarse. Vean eso, lo que mencionaba ahora. La escritura lo dice y lo ha dicho por siglos, pero eso no ha hecho que la gente se detenga de tratar, ¿verdad? La gente sigue tratando de ser feliz a través de la cantidad de plata que tengan, de riquezas. Y por más que uno lo sepa, la sociedad siempre le hace pensar al mundo que así es, que la única forma de sentirse exitoso en esta vida es teniendo mucha plata. Aquellos que jugaban con las aves del cielo, como hay humanos que adoran a los ángeles y piensan que por eso van a obtener fortuna, y atesoraban la plata y el oro, en que los hombres ponen su confianza y en cuya adquisición jamás acaban de saciarse. La escritura lo dice, el que ama el dinero nunca se saciará de tenerlo. El que ama el dinero, y recuerden que el amor al dinero, el amor a las riquezas, es el origen, la raíz de todos los males. La gente que ama el dinero termina haciendo cualquier cosa por el dinero. Y a la gente se le ha enseñado a amar el dinero. Por eso el mundo está como está. Por eso los puestos los venden, ¿verdad? En la política, el político que se venda llega a ser presidente, cosas así. Entonces, la gente pone su confianza en la riqueza y adquieren riqueza y nunca adquieren paz, nunca adquieren gozo, aunque lleguen a sentirlo quizá por un minuto, cuando vieron el billete o cuando quién sabe qué hicieron, ¿verdad? Se les multiplicó la plata y se alegran por un instante, pero después otra vez el vacío y el miedo a perderlo y las ganas de hacer más y el negocio que no se le caiga, y etcétera, etcétera. Entonces el que ama el dinero nunca se saciará de tenerlo. Y como dice aquí, en cuya adquisición jamás acaban de saciarse. Aquellos que labraban con tanto afán la plata, de modo que sus obras eran sin igual. Exterminados fueron y descendieron a los infiernos, y en su lugar se levantaron otros. Así de simple. Acumularon para morirse, irse al infierno, y otro llegó y tomó su lugar y su dinero. Generaciones jóvenes vieron la luz y habitaron sobre la tierra, pero desconocieron el camino de la sabiduría. No comprendieron sus sendas, ni la abrazaron sus hijos. Por eso ella se alejó de su rostro. Vean, por ejemplo, y lo digo con mucha lástima, por más que pueda ser cómico, ¿verdad? Lo mal que está la generación de hoy en día. O sea, es triste ver los sensibles y también faltos de, como dice aquí, de sabiduría. Bendito Yahweh que se nos ha revelado Yahushua como para entender la verdad y al mismo tiempo a través de ese entendimiento poder ver cómo está la sociedad y lo que le enseñan a la gente y cómo están, ¿verdad? Y no solo niños, o sea, jóvenes, adultos, en el error y alegrándose en el mismo y hasta sintiéndose orgullosos de estar en el error.
Generaciones jóvenes vieron la luz y habitaron sobre la tierra, pero desconocieron el camino de la sabiduría. No comprendieron sus sendas, ni la abrazaron sus hijos. Por eso ella se alejó de su rostro, la sabiduría. No se oyó palabra de ella en el país de Canaán, ni fue vista en Temán. Asimismo, los hijos de Agar, que van en busca de la prudencia que procede de la tierra, los negociantes de Merra y de Temán, los autores de parábolas y los investigadores de la inteligencia, ignoraron igualmente el camino de la sabiduría y olvidaron sus sendas. Igual que hoy en día con los supuestos científicos, los hombres más sabios y más inteligentes se han creído un montón de mentiras y las enseñan como verdades irrefutables. Oh Israel, cuán grande es la casa de Elohim y cuán espacioso el lugar de su posesión. Grande es y no tiene término, excelso es e inmenso. Allí vivieron los famosos gigantes que hubo al principio, de elevada estatura, diestros en la guerra. ¿Verdad? Para aquellos, esta podría ser una de muchas razones por las que este libro pudo haber sido quitado, porque lo dice de una manera muy clara. Ahí hubo gigantes de gran estatura. Y eso lo digo porque hay mucha gente que eso no lo cree, que sacan interpretaciones de interpretaciones para tratar de comprender Génesis 6 cuando habla de los gigantes. Aquí dice, allí vivieron los famosos Nefilim, caídos, que hubo al principio, de elevada estatura, diestros en la guerra. No a estos eligió Yahweh, ni encontraron la senda de la doctrina, por esto perecieron. Ni encontraron la senda de la doctrina. Por eso Yahushua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vean como aquí Baruch, a pesar de venir antes de Mashiach, está diciendo, es que no conocieron el camino, no conocían la senda, no supieron dónde estaba la verdad, no sabían cuál era la morada de la sabiduría. Todo eso es lo que Yahushua vino a mostrar. No a estos eligió Yahweh, ni encontraron la senda de la doctrina, por esto perecieron. Eso quiere decir que el que encuentra la senda de la doctrina vive. Yahushua es la vida y es la senda. Y por cuanto no tuvieron sabiduría, perecieron por su necedad. Oigan, ¿quién subió al cielo y se apoderó de ella? Vean cómo se parece a Proverbios 34. ¿Quién ascendió al cielo? ¿Verdad? Que representa a Yahushua. Se conecta con primero y último. ¿Quién subió al cielo y se apoderó de ella? Refiriéndose a la sabiduría. Y la hizo descender de las nubes, como sucedió en Shavuot, cuando bajó la Ruach HaKodesh sobre todos los discípulos, por lo que Yahushua había hecho en el madero días antes. Dice, ¿quién subió al cielo y se apoderó de ella y la hizo descender de las nubes? ¿Quién atravesó los mares y la halló y la trajo por oro purísimo? ¿Quién atravesó los mares? ¿Verdad? Yahushua caminó sobre el mar. El último vendría del mar, o sea, de las naciones. Y la halló y la trajo por oro purísimo, ¿verdad? Refiriéndose a el hecho de que la sabiduría es más valiosa que el oro. Y el entendimiento más que la plata. No hay quien pueda conocer los caminos de ella, ni investigar sus sendas. Solamente aquel que sabe todas las cosas la conoce y la descubrió con su inteligencia. ¿Verdad? Solo Yahweh, que la descubrió a través de Yahushua, quien se manifestó como su inteligencia, es quien la conoce, puesto que es su Ruach y es invisible, y solo Él, por decirlo así, la puede ver, la puede entender. Aquel que fundó la tierra para siempre y la pobló de animales cuadrúpedos. Aquel que envía la luz y ella marcha, la llama y ella obedece temblando. Que bueno, no el hecho de que la llama, ¡hey, venga!, sino la llama de fuego, puesto que acaba de mencionar la luz, ¿verdad? La luz y la llama como el primero y el último. Recuerden que Yahushua dijo, yo soy la luz. Y recuerden que Abdías dice que Jacob es un fuego y Yosef es llama. Entonces el descendiente de Yosef sería la llama de fuego consumidor. Y vean como dice, también curioso que menciona que viene temblando la llama, cuando la llama. Aquel que envía la luz y ella marcha, la llama y ella obedece temblando.
obviamente, ¿verdad?, refiriéndose a cómo la llama se comporta, que parece que tiembla. Y también el hecho de que el último, que es la llama descendiente de Yosef, tiene el temor de Yahweh, según Isaías 11, que se le da el espíritu de Yahweh, espíritu de temor, espíritu de sabiduría. Las estrellas difunden su luz en sus atalayas y lo hacen con alegría. Fueron llamadas y dijeron: aquí estamos. Y gozosas dieron luz al que las creó. Aquí sí fueron llamadas. Yahweh llamó las estrellas y ellas existieron y dieron luz, lo cual es particular junto con todo lo de la creación, que Yahweh dice y la creación hace. El único que no es el humano, que Yahweh dijo, hizo lo contrario. Y de ahí el que nos debería dar vergüenza, pero también la muestra de que fue a los que les dio libre albedrío, a diferencia del resto de la creación, al menos en el aspecto más elevado de lo que eso significa. Como he dicho, sí considero que los ángeles tienen libre albedrío, pero es otro nivel, es otro tipo. Este es nuestro poderoso, ningún otro será reputado por tal a su lado. ¿Verdad? Solo Yahweh es poderoso, Yahweh es uno, no habrá ninguno que se pueda poner a su lado o mencionar como si fuera similar. Obviamente Yahushua, que es su hijo, a quien él envió y lo engrandeció para sentarlo a su derecha, pero eso era lo que Satanás quería, que obviamente era imposible para él. Este es nuestro poderoso, ningún otro será reputado por tal a su lado. Él halló todos los caminos de la sabiduría y la dio a su siervo Jacob y a Israel su amado. Vean cómo dice que le dio la sabiduría a Jacob, los caminos de la sabiduría de Jacob. Yahushua es el camino, Yahushua es la sabiduría. Yahweh permite que se le revele al último, que es representado por Jacob, a quien se le da un nombre nuevo como Israel, su amado. Amado, significado de David, el último que viene como rey David, según Jeremías. Después de esto se ha dejado ver sobre la tierra y conversó con los hombres, ¿verdad?, como sucedió con Moshe a través del Malach.